Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. En el vídeo anterior estuvimos hablando de conversión corriente alterna continua y continua alterna. Estuvimos viendo de forma teórica con imágenes y dibujos. Y ahora lo vamos a ver de forma práctica. Bueno, pues estuvimos viendo dos tipos de fuentes de alimentación: las fuentes de alimentación lineales y las fuentes de alimentación conmutadas. Las fuentes de alimentación lineales se montaban de tres formas distintas. Una era la de semionda, otra de onda completa con bobinado simétrico y la otra con rectificador en puente. Ahora vamos a ver cómo funciona. Primeramente vamos a conectar la de semionda. Tenemos una tensión de 26,2 voltios, 26,1, 25, va variando. Debemos de tener en cuenta que aunque el transformador su tensión nominal es 16,5 voltios, pero la tensión siempre, cuando lleva condensador, hay que multiplicarla por la raíz cuadrada de 1,41, que es la tensión a la que se carga el condensador. Por ello que ha salido un valor bastante más alto y diferente a la tensión nominal. Siempre hay que tener en cuenta que el condensador supere los valores de tensión de la tensión que sale del transformador. Vamos a conectar el motor. Este es un motor de 24 voltios y tiene 26 voltios. Y vamos a ver cómo funciona. Tenemos que tener en cuenta que si hemos rectificado en semionda, estamos cortando la onda del semiperiodo positivo. Si tenemos aquí un semiperiodo positivo y aquí uno negativo, pues solamente pasaría el semiperiodo positivo, con lo cual tendríamos un impulso, si es 50 hercios, son 50 impulsos. El impulso negativo se perdería. No tendríamos la misma eficiencia que si podemos aprovechar los dos impulsos. Ahora vemos aquí, si hacemos una rectificación de onda completa, como tanto en este montaje como en este, los dos impulsos se unifican en uno, con lo cual, si vemos en esta gráfica, el impulso negativo en este caso se vuelve a ser positivo, con lo cual, con una frecuencia de 50 Hz, por ejemplo, tendríamos 100 impulsos. En vez de tener 50 impulsos como el caso anterior, tendríamos 100 impulsos. Por ello, por lo cual se utiliza este sistema y apenas se utiliza el de semionda. Vamos a ver ahora tanto la rectificación con transformador simétrico como con onda completa en puente de Graz, que se llama. Antes de cambiar, vamos a acercarlo a la cámara para que veáis que el de semionda solamente dispone de un diodo. Ahora en este caso vais a ver
el transformador simétrico, como lleva una toma intermedia y son 2 diodos los que lleva para aprovechar los 2 impulsos. Vamos a ponerlo ahora en marcha. Ahora en este caso nos da una tensión de 26,1 voltios. Vamos a alimentar el motor. Tiene prácticamente la misma tensión que eran 26 voltios del rectificador de semionda, pero el motor funciona bastante mejor. Vamos a ver ahora el último ejemplo, que es el transformador o la fuente de alimentación con puente de Grace o puente de diodo. En este caso la alimentación es 19,3 voltios. Hay que tener en cuenta que este transformador es de 12 voltios. Entonces, sí, debemos de restar 1,4 voltios, porque cuando la corriente pasa por el puente rectificador conducen 2 diodos que provocan una caída de tensión de 0,7 voltios cada uno, con lo cual a la tensión de entrada restaríamos 1,4 voltios y después la tensión de salida habría que multiplicarla por la raíz cuadrada de 2, 1,41, que es a la tensión que se carga el condensador. Tenemos 19,2 voltios, pero también es suficiente para poder mover este motor de 24 voltios. Hemos visto los 3 tipos de montaje de fuentes lineales. A continuación vamos a ver tipos de fuentes lineales ya montadas. Aquí tenemos una fuente de alimentación regulable que la hice con un estabilizador de una vieja televisión. Lleva su transformador, un regulador que nos proporciona una tensión variable. Veis como a la par que se va moviendo el lector analógico, se va moviendo también la tensión en el polímetro. Aquí vemos una fuente de alimentación regulable. Aquí llega hasta 16,7 voltios, y si la cambiamos de escala, vamos a cambiar de escala también aquí. El polímetro está en la escala de 200, está bien, y aquí lo vamos a cambiar, y entonces vemos como ya podemos llegar hasta una tensión de 33,3 voltios máximo. Aquí, en este caso, tenemos
una fuente de alimentación regulada a 12 y a 5 voltios. Vamos a cambiar la escala. ...11,82, casi 12 voltios. Este regulador no llega exactamente a los 12 voltios, pero falta muy poco. Y aquí tenemos 5 voltios aproximadamente. Esto es importante para circuitos electrónicos donde las variaciones de tensión deben ser mínimas. Aquí tenemos otra fuente de alimentación que nos da 15,98 voltios, casi 16 voltios, aunque nominalmente es de 12, pero siempre en vacío suele tener un poco más de tensión. Y aquí tenemos otra pequeñita fuente de alimentación, aunque no vamos a 12 voltios, 11,22 voltios. También es una fuente, supongo que de 9 voltios. Con ello hemos terminado de ver las fuentes de alimentación lineales y a continuación vamos a ver las fuentes de alimentación conmutadas. Aquí tenemos fuentes de alimentación conmutadas. Como veis, una electrónica bastante más compleja y la verdad que son eficientes, menor peso, pero a su vez las averías son más complicadas de arreglar, como es lógico. Aquí tenemos una fuente de alimentación de un ordenador portátil que suelen funcionar con una tensión de 19 voltios. Ahí vemos. Funciona perfectamente. Aquí tenemos también una fuente de alimentación de 24 voltios. Este modelo que puede ser para uso industrial o cualquier otro uso. Vamos a ver. Pasar de escala, lógicamente. Ningún problema. Ahora está 23,6 voltios. Ya digo son 24 voltios, pero puede depender de la variación de tensión de entrada, lógicamente. También del polímetro, que al variar de escala pues, puede haber también alguna pequeña variación, pero vemos que es una fuente que funciona perfectamente. Y ahora vamos a ver pues una fuente de un ordenador, torre o PC. La verdad que una fuente ya está funcionando. Hay que hacerle un puente entre el cable negro y el cable verde, una fuente de alimentación ATX, y nos da distintas tensiones,
3,3 voltios, 5, 12, 12 negativos, pero principalmente las que más se usan, y vais a ver aquí, son 12 y 5 voltios. Aquí tenemos el cable amarillo, 12 voltios, y el cable rojo, que son 5 voltios. Eso es. Sí, un cable naranja por aquí. Este creo que son 3,3 voltios aproximadamente. Efectivamente, 3,3 voltios. Hemos visto la conversión alterna continua, tanto con fuentes de alimentación lineales como con fuentes de alimentación conmutadas. Y ahora vamos a ver el caso contrario. Vamos a ver la conversión de continua a alterna mediante un circuito experimental de poca potencia, pero vale para el ejemplo. Conectamos la batería y vamos a ver cómo se enciende este pilotito de señalización a 220 voltios. Vamos a ver la tensión de salida, 251 voltios. Varía un poco según la carga de la batería. Está en una escala de alterna. Habéis visto cómo podemos convertir de alterna a continua, y de continua convertimos en alterna. Por último, y para terminar, vamos a ver un aparato que realiza una doble conversión. Esto es un SAI, sistema de alimentación ininterrumpida, que se suele utilizar para los ordenadores, para cuando se va la luz. El aparato está conectado, se conecta, este en este caso está averiado, por eso no lo voy a conectar. Se conecta a la red de 230 voltios, 110 voltios según el país. Se convierte a continua y carga una batería. En el momento que hay un corte de luz, esa batería hace que esa corriente continua se convierta en alterna para alimentar el ordenador o el aparato que esté conectado. Normalmente son ordenador, pero puede ser para cualquier otro aparato de la potencia indicada. Así que vemos que este aparato realiza una doble conversión. En los próximos vídeos veremos experimentos prácticos con fuentes de alimentación. Espero que os haya gustado el vídeo y os sirva de utilidad. Muchas gracias, como siempre.